En comunicación con el director general del Instituto Nacional de Estadística, el señor Iván Ojeda. ¿Cómo le va, señor director general? Muy buenas tardes, Víctor, a vos, a todo el equipo también de la radio y por supuesto a esa gran audiencia que siempre te sigue. Muchas gracias, señor Iván Ojeda. Estamos aquí desde Moción de Orden por Radio PDS. Bueno, mañana se estará tratando, tenemos entendido en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que autoriza el financiamiento de una importante suma de dinero en dólares para poder realizar el Censo Nacional 2022. Hablamos de aproximadamente 43 millones de dólares que necesitan ser aprobados, tenemos entendido, para poder hacer el censo. Sin embargo, parece que está muy discutido eso, señor Iván. Si nos puede explicar en qué consistiría el uso de ese dinero y lo que conllevaría si es que no se aprueba el préstamo. Con mucho gusto. Los censos nacionales de población y vivienda en los países se realizan cada 10 años, debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La mortalidad, la fecundidad, la esperanza de vida varían con respecto al transcurrir de los años y estas estimaciones tienen que ser actualizadas para hacer frente a los desafíos que tenemos como país en salud, en educación, en vivienda, en todo lo que tenga que ver con la calidad de vida de los habitantes. Hablar de un censo también es hablar de las bases mismas del sistema democrático, puesto que ayuda a visibilizar garantías constitucionales sobre la calidad de vida, en el sentido de saber cómo están los niños, cómo están las mujeres, cuál es la situación de los adultos mayores, cuál es la situación de las personas con discapacidad, los hermanos indígenas también, de las minorías más vulnerables. El censo implica la mayor movilización que puede realizar un país en tiempos de paz. Consiste en visitar 2 veces cada uno de los hogares de toda la República del Paraguay. La primera visita con la actualización cartográfica, que consiste en tener un inventario de toda la infraestructura edilicia de la República del Paraguay. ¿Qué uso le damos a los edificios? ¿Cuáles son las vías de acceso? ¿Cómo se encuentra? Si son de tierra, empedrado, asfaltado, cementado, etcétera. Esto constituye la base para la preparación de lo que va a ser la segunda vuelta o la segunda visita, ya con la segmentación de las áreas censales que van a ser asignados a los 210.000 voluntarios. Que si bien van a ser voluntarios, también se está previendo un estipendio simbólico para ayuda en alimentación y traslado de ese día de. También los censos son procesos que permiten la modernización de la gestión pública. Por ejemplo, para este censo queremos pasar de la era analógica a la digital, con la implementación de, por ejemplo, por primera vez en la historia de los censos, de imágenes satelitales de alta resolución, de producción reciente, combinados con algoritmos matemáticos que nos permiten tener las huellas digitales de los edificios con sus respectivas georreferenciaciones. Otra gran innovación que va a tener este censo es que por primera vez también estamos planificando la utilización de escáneres con una tecnología denominada OCR que nos permite tener una mayor calidad en el procesamiento de la información, por supuesto también mayor oportunidad del tiempo o mayor oportunidad del dato, porque si esto se tuviese que digitalizar, estamos hablando de prácticamente 2 años de procesamiento. Estamos hablando de un cuestionario de 60 preguntas, de 10 capítulos que tienen que ver con preguntar características sociodemográficas de cada uno de los habitantes de la República del Paraguay, entender cómo están nuestras viviendas, cómo nos llevamos con el medio ambiente, entender quién tiene alcantarillas sanitarias, quién tiene un sistema mejorado también de saneamiento, de dónde nos
suministramos agua, cuál es nuestro proveedor, también entender la demanda energética de los hogares en cuanto al uso de electrodomésticos, entender también las necesidades básicas insatisfechas que tienen los hogares de la República, de carencias en salud, en educación, en vivienda, en empleo, pero a un nivel de desagregación que inclusive puede llegar a la manzana. Es el único operativo en donde el protagonista es el ciudadano, porque formulando o respondiendo las preguntas, él también está formulando políticas públicas. Todo esto en un marco de confidencialidad. En ningún caso nosotros podemos difundir en la Constitución Nacional, en su artículo 33, y también en la Ley Estadística, la 6670, que habla del secreto estadístico. El costo de este operativo es de 43 millones de dólares. Es un proyecto que está planeado que se desarrolle en 5 años, en el transcurrir de 5 años. Hoy también está en debate el presupuesto general de la nación, que es aproximadamente 14.000 millones de dólares. El censo representa al 0,3% de ese presupuesto de la nación. Sin embargo, ese presupuesto está enfocado para que las instituciones gubernamentales mejoren la calidad de vida de la persona, o sea, todas las políticas, planes y acciones enfocados en la persona. ¿Qué eficiencia del gasto podemos tener si es que no tenemos actualizados los datos de población? Y es más importante todavía ante la distribución de recursos. Por ejemplo, los royalties que reciben los municipios y las gobernaciones son distribuidos por el Ministerio de Hacienda, pero a partir de datos de población que surgen de los censos nacionales de población. El Paraguay va a tener una oportunidad única en este 2022 de entender también qué nos deja la pandemia, cómo afectó a cada ámbito de nuestras vidas la pandemia del COVID-19. Nos preguntamos, ¿seguimos con los mismos niveles promedios de población de prepandemia? Por ejemplo, ¿se siguen naciendo 145.000 bebés por año, que son los promedios de la prepandemia? ¿O siguen falleciendo en promedio 36.000 personas por año en el Paraguay? ¿A qué ritmo estamos creciendo? Seguimos creciendo a un ritmo de 100.000 habitantes por año. ¿Qué pasó con la migración? ¿Somos un país expulsor o somos un país que ha sido receptivo en el marco de la pandemia también? Entender estas cuestiones son fundamentales para que el Estado sepa cómo planificar. El censo es el instrumento por excelencia que tienen los países para la planificación y la implementación de políticas públicas que apunten a mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. El Instituto Nacional de Estadística es el encargado de coordinar este gran operativo, y estamos hablando del 8º Censo Nacional de Población y Vivienda. El primero se realizó en 1950 y hay una tradición ininterrumpida de serie de censos, y también vamos a realizar el 4º censo indígena. Entonces, con este cúmulo de información podemos llevar adelante la implementación de políticas que mejoren nuestro bienestar, digamos, en la República del Paraguay, Víctor. Director, la última parte usted dijo que hay una tradición ininterrumpida de realizar el censo cada 10 años. Pero se puede entender que esto corre el riesgo de romperse esa tradición si es que no se aprueba ese crédito. Es así mismo, por primera vez en 72 años estamos en riesgo de interrumpir esa serie histórica de censos nacionales de población. Y nunca, yo por lo menos no conozco antecedentes en donde no se haya acudido a un préstamo internacional para
a realizar el censo, puesto que estos operativos se realizan cada 10 años. Hoy día todos los países están realizando su censo o están preparando su censo de población. México fue el primer país en terminar exitosamente en plena pandemia del 2020 su censo. Argentina va para el año que viene, Uruguay va para el 2023, Brasil también está para el 2022, y así los países nos estamos preparando con una misma metodología, que puede ser un censo de hecho o de derecho, en donde vamos a levantar la información estandarizada para que sea también comparable entre los países. Director, ¿esto es en diputados o en senadores que tiene que tratarse? Así como decir, en senadores, Víctor. ¿Está previsto para mañana o el jueves? Para mañana. Estaba inicialmente previsto para el jueves, pero los senadores decidieron adelantar. Es una sesión extraordinaria, entonces. Es una extraordinaria. Tengo entendido que es una extraordinaria. Digo porque cuando es una extraordinaria porque es de suma importancia. Porque quizás ya hay un número consolidado en cuanto a los votos. ¿Usted maneja una información ya, director, de que si se aprueba o no realmente? Y mira, Víctor, nosotros con senadores o senadoras con quien tuvimos la oportunidad de conversar, apoyan y respaldan este proyecto. Yo no escuché por lo menos ningún parlamentario que esté en contra de este proyecto, porque ellos también son formuladores de políticas públicas, son los que asignan presupuesto a las instituciones. Entonces ellos también necesitan información de población para ser más eficientes en la gestión, digamos, política y pública desde el Parlamento Nacional. Además, creo que el resultado que va a generar este censo va a servir para toda la población en sí, para los tres poderes del Estado, para la ciudadanía, para las organizaciones civiles, todos los sectores. O sea, es algo de suma importancia, no se puede estar sin hacer esta actividad realmente. Si nos puede comentar un poco en qué mes sería y qué día, si es un feriado, asueto, desde qué hora, cómo se daría el censo, el director. Y así mismo es, Víctor, lo que estás mencionando refuerza la importancia que tiene el censo. Inicialmente nosotros, siempre y cuando los fondos estén aprobados este año 2021, estamos planificando la realización del levantamiento censal, esta salida masiva de los censistas, para agosto del año 2022. Se dice agosto porque es el mes en el cual menos llueve en la República del Paraguay. Entonces, por cuestiones climáticas se elige el mes de agosto. Y va a ser un día miércoles, mitad de semana, donde vamos a pedir al Poder Ejecutivo que promulgue un decreto por el cual declare asueto un día miércoles, mitad de semana, para que sea allí cuando salgamos a levantar con los voluntarios toda la información. Y nosotros le esperemos a los censistas en nuestra casa. Por eso es que se declara asueto, para tener la mayor cobertura posible. En un solo día, director. En un solo día. Esperamos llegar a 1.900.000 hogares y a una población estimada de 7.500.000 habitantes. ¿Con cuántos funcionarios actualmente cuenta la institución, aparte de los voluntarios que usted ya dijo? Nosotros actualmente somos alrededor de 360 funcionarios, de los cuales 80 son nombrados, son permanentes, y también tenemos ahora mismo una cantidad de 80 funcionarios que son contratados coyunturales, porque también estamos haciendo la primera encuesta sobre situación de la mujer y también la primera encuesta sobre movilidad de Asunción y área metropolitana, esto con el PNUD, el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas, mediante también unos fondos del Fondo Global de Medio Ambiente. Perfecto. Una curiosidad, porque siempre escucho a modo más bien chistoso que se comenta si en el censo se va a incluir la pregunta de si sos de Cerro u Olimpia. Pero esa respuesta ya está dada, ¿verdad? Los olimpistas son 4 millones y los cerristas son la mitad más uno. Exactamente, acuñada por los presidentes de los respectivos clubes, muy bien.
Sí, Director, cambiando un poquito de tema, ¿ustedes manejan cómo está la situación de la inserción laboral de las mujeres en el Paraguay? Si claro. creció, tienen más posibilidades, acceden a mejores puestos o a mejores salarios, están en igualdad que los varones. Todavía hay una diferencia entre hombres y mujeres en materia de mercado laboral. Justamente ahora, Víctor, estábamos publicando los resultados del mercado laboral del tercer trimestre del año 2021, en donde vemos que son las mujeres las que están volviendo al mercado laboral. Tenemos 156.000 nuevos ocupados, gente que está realizando una actividad económica. Esto comparado al periodo interanual, en donde la mayoría son mujeres. ¿Qué pasó en la pandemia? Fueron las mujeres las que renunciaron a su trabajo y se quedaron a acompañar a los niños con este sistema de clases virtuales. Cuando alguien se tenía que quedar a cuidar a los enfermos, eran nuevamente las mujeres las que optaban por cuidar a los enfermos o hacer los quehaceres del hogar. Pero hoy vemos que hay una gran normalización y que las mujeres están volviendo al trabajo. Si analizamos la población joven de 15 a 29 años de edad, nos damos cuenta de que los varones en ese rango etario tienen un promedio de ingresos de 1.900.000 guaraníes mensuales y las mujeres están por abajo en aproximadamente 1.600.000. Entonces ahí verificamos una brecha en donde en promedio nacional las mujeres tienen un ingreso menor. Si hablamos de capacitación o por ejemplo, de ocupación en cargos directivos, electivos, por ejemplo, nacionales y distritales, nos damos cuenta que solamente estos curules o estas bancas son ocupados por el 20% de mujeres, ¿verdad? De cada 100 bancas de concejales o autoridades nacionales o distritales, solamente de cada 100, 20 son mujeres aproximadamente. También vemos que existe una brecha. Ahora, cuando analizamos en la categoría de universitarios, y son las mujeres las que tienen más formación en, digamos, grado y posgrado, ¿verdad? Entonces ahí las mujeres sí le pasan un poco, le pasan a los varones, ¿verdad? Entonces, justamente aprovecho tu programa para contarte que estamos preparando una reunión que va a ser histórica en el Paraguay también, en donde vamos a estar presentando las brechas entre hombres y mujeres en materia de producción estadística. Cuando las operaciones estadísticas incluyen la desagregación entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, todo esto estamos trabajando en el marco también de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Hay mucho por hacer en el Paraguay, pero necesitamos más y mejor información. La pandemia nos dejó muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Una de ellas es que necesitamos contar con más datos de calidad y en el tiempo oportuno. Y por eso es que nosotros alentamos a que siempre el dato sea el motor de cambios positivos en la sociedad, por sobre todo en la calidad de vida de los habitantes. Consiste en dar voz a aquellos que no tienen voz, y con el censo vamos a hacer visibles a aquellos que son invisibles hoy a las políticas públicas. Y no porque el Estado o los municipios o las gobernaciones nos quieran ayudar, sino que porque falta una información con mayor desagregación, saber dónde está el problema para aportar la solución. Muy bien, director. Para cerrar, una última consulta. ¿Paraguay sigue siendo un país joven o cómo está ese promedio según quizás el último censo y las últimas informaciones que ustedes manejan, director? Seguimos siendo un país joven. El 7% de la población tiene más de 65 años, el 64% tiene entre 15 y 64,
y por debajo de 15 años prácticamente el 27%. Fíjate nomás, el 70% de los habitantes del Paraguay tiene menos de 40 años. Y ahí cabe la explicación de lo que es el bono demográfico, que consiste en saber cuántas personas están en situación de dependencia por aquellas que están trabajando. Y hoy en el Paraguay, por cada 100 personas que está trabajando, 55 está en situación de dependencia, porque es mayor de edad, porque ya no puede trabajar, porque está enfermo, porque está fuera de la fuerza de trabajo. Pero eso se va a ir acotando, se va a ir acabando, y va a ser en el 2040 en donde vamos a tener una población bastante envejecida sin el bono demográfico, y para ese momento es que tenemos que estar preparados. Y para estar preparados tenemos que planificar cómo queremos que nos encuentre el 2040 en el Paraguay. Y ni qué decir la importancia de los censos, de la serie de censos, ¿verdad? Para tener esa información. Por ejemplo, lo que nos estamos dando cuenta también es que la tasa global de fecundidad se está reduciendo. En términos sencillos, ¿cuántos hijos tiene una mujer en edad fértil en promedio en el Paraguay? Y hoy estamos en 2.4 hijos. Esto se vino reduciendo con el transcurrir de los años. Nuestra población está en un 75% hoy viviendo en zonas urbanas, y solo el 35% sí en zonas rurales. También la pandemia nos mostró que hubo un movimiento migratorio inverso a lo tradicional. La gente de la ciudad empezó a irse otra vez al interior en plena pandemia, porque de repente no conseguía trabajo, ya no podía pagar el alquiler, entonces volvió a su ciudad de origen. Esto y muchísimas cosas más vamos a tener claramente en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, que ojalá tenga financiamiento, porque si no tenemos el financiamiento no vamos a poder hacer. Y no pasa solamente por tener financiamiento, sino que tener en el tiempo oportuno, porque vos sabés que los procesos de contrataciones públicas a veces llevan entre 3 y 9 meses inclusive, Víctor. Bueno, director, entonces de Radio PDS estaremos expectantes de lo que pueda resolver mañana la Cámara de Senadores con relación al otorgamiento, ¿no?, del crédito para el censo. Una última consulta nada más. ¿Ese censo también arrojará resultados sobre la calidad de vida en cuanto a salud de la gente? Digamos, todo lo que quedaron con consecuencias por COVID, gente enferma, ¿van a discriminar esos números? Por supuesto, vamos a tener la prevalencia de enfermedades, y en eso consiste las necesidades básicas insatisfechas, que tienen que ver con las carencias o las necesidades no satisfechas en salud, en educación, en vivienda, en empleo. Entonces solamente el censo nos puede dar la información exacta de cómo estamos en el país, o sea, cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, pero por sobre todo qué necesitamos como país para salir adelante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, director Iván Ojeda del Instituto Nacional de Estadística. Muy amable. Nosotros somos los agradecidos, Víctor, a vos, a tu equipo también de la radio PDS, porque son un pilar también de la estadística oficial. Gracias a ustedes podemos entrar a las casas de nuestros ciudadanos, explicar el alcance de los operativos y también, por supuesto, dar valor público al dato. Muchas gracias y a tu orden siempre. Hasta luego, entonces, director Iván Ojeda. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, bien.